Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, esta emisión de hoy, miércoles 29 de agosto del año 2018. Queremos llevarles a ustedes los hechos más importantes de las últimas horas en nuestro país. Enviarle un abrazo muy cordial a todas las personas que a esta hora nos sintonizan en la ciudad de Medellín, quienes nos ven a través de la señal de UNE, el canal número 10, y la señal de Claro, el 125, y para todas las personas también que nos ven a nivel internacional a través de nuestra tele en España, en los Estados Unidos, bueno, en otros lugares del mundo donde nos reportan bastante sintonía. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y por preferirnos. Para comenzar, pues también hacerles una invitación bastante grande, que nos sintonicen a través de nuestra cuenta del Facebook Live. Ustedes allí pueden hacer todos sus comentarios, escribirnos todas sus dudas, y vamos a tener unos invitados muy especiales. Vamos a hablar del municipio de La Ceja y también vamos a hablar de los acuerdos de paz, porque hubo una universidad que no es colombiana, ya en un momento les digo qué universidad, estuvo realizando precisamente un estudio de todo lo que son los acuerdos con las FARC, en qué van, cómo va esa implementación de esos acuerdos, qué representan esos acuerdos. Se ha hablado bastante, pero ahora desde la academia vamos a hablar qué han sido o cómo han sido estos acuerdos que tanto le han convenido a Colombia, cómo lo ven desde lo académico. Hoy en la mesa Julián Camilo Barrientos nos está acompañando y José Fernando Gil también nos está acompañando. Y para comenzar, contarles sobre un mega operativo que desde muy tempranas horas de la mañana se está realizando en el centro de la ciudad de Medellín. Cerca de 800 hombres de la policía se tomaron la avenida de Grave. Recuerden ustedes que es un sector conocido acá como el Bronx de la ciudad de Medellín. Una zona donde muchas personas se quejan porque hay muchos habitantes de calle, hay mucha comercialización de estupefacientes y es una zona realmente peligrosa, pues por aire, por tierra, por todo lado. Llegaron más de 800 uniformados de la fuerza pública, quienes se tomaron esta zona donde pues están allí inspeccionando viviendas, locales comerciales, toda clase de locales, y donde las autoridades anunciaron que habrá 34 procesos de extinción de dominio. También pues las autoridades iniciaron la demolición de algunas viviendas que se tenía conocimiento que allí distribuían, comercializaban estupefacientes, también consumían. Estas imágenes son en horas de la madrugada, pues logradas a través de un dron y obviamente del helicóptero de la Policía Nacional. Ustedes ven cómo por todos lados llegan las autoridades, parecen, para decirlo de una manera muy coloquial, parecen hormigas, todo el mundo corriendo, y ustedes ven allí esta toma. Pues las autoridades también indicaron que lograron la captura de 4 personas que serían las responsables de comercializar y distribuir allí en esta zona de la ciudad los estupefacientes. Entre ellos está alias Don Omar, que sería la persona responsable de tener el control de toda esta zona para comercializar precisamente a los habitantes de calle toda clase de estupefacientes. Estiman las autoridades que esta persona diariamente podría obtener ganancias entre los 20 y los 25 millones de pesos producto de esas ventas ilegales. Un dato importante, esta persona, José Fernando, también arrendaba espacios a las trabajadoras sexuales, algunas prostitutas, para que pudieran ejercer su labor. Entonces, lo que hacía era que les daba un lugar determinado, unos horarios determinados, y les cobraba una renta precisamente por hacer uso de ese espacio y de ese lugar durante las horas que él les asignaba. Duero, con las buenas tardes para usted y para Julián, e igual a los televidentes. Muy importante la intervención que se hizo, pero muy importante que la intervención sea integral para que este espacio, otro espacio de la ciudad, en 2, 3, 6 meses, no esté otra vez lleno de estas personas consumiendo alucinógenos, como ya ha pasado en años anteriores, sí, en intervenciones anteriores. Entonces sí, bienvenida, bien hecho que identifiquen a quiénes son los encargados de esta distribución de alucinógenos, pero la intervención tiene que ser integral, a todo nivel, porque esto se puede repetir y ya ha pasado, y no solo en Medellín, sino en otras ciudades.
No sé, Julián, ¿usted qué piensa? José, a mí sí me queda también ese interrogante bien grande, porque recordemos que hace apenas 20 días más o menos hicimos una investigación allí en ese mismo sector y verificamos que estas personas que estaban ahí, en ese mismo punto, venían de la avenida regional, ¿cierto? Correcto. Que hacía muchísimos años estaban allá y que esto no era nuevo para las autoridades, o sea que esta decisión que se tomó de intervenir la zona, pues hacía muchísimo tiempo debía de estar ahí en la lista de los operativos que tenían pendientes. Es muy importante decir y recordar también que habían 2 centrodías aquí en la ciudad y que uno fue cerrado, el otro está habilitado y el interrogante precisamente es ese, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Cuál es la intervención que se les va a hacer? Porque esta mañana yo escuchaba a la secretaria de Inclusión Social y ella decía que era muy difícil lograr que estas personas pues volvieran a su vida normal y eso ya todos lo sabemos, pero entonces cómo lograr que pues de alguna u otra forma se disminuyan esas cifras y que no vayan a parar en otros lugares, porque eso es lo que va a pasar, José. Sí, porque, ¿sabe, Duero? O sea, esto muy bueno, muy importante, muy interesante, pero las autoridades, la alcaldía de Medellín ha manifestado, tiene dentro de sus programas algún programa, pues, tiene dentro de sus programas alguna línea o algunas directrices para esta población, para que esto no se presente. Hoy desocuparon esas calles y esas calles mañana amanecen aparentemente limpias de la presencia de estos habitantes, pero la pregunta es, pasado mañana, ¿para dónde se van a ir esas personas? ¿Dónde José van a Fernando, estar? mire, le va a responder. ¿Qué sitio de la ciudad van a empezar a copar poco a poco? Y ese problema, ¿a qué otro sitio de la ciudad va a pasar? Precisamente yo también me cuestionaba eso, me preguntaba esta mañana que estuvimos allí en la zona mirando cómo demolían algunas de las viviendas, cómo se comportaba el sector, qué había allí en la zona. Yo decía, bueno, uno pasa por acá y cuando pasa, uno pasa con los vidrios cerrados, con el seguro puesto porque hay atracos, hay de todo. Y le preguntábamos al alcalde también sobre la intervención y sobre qué va a pasar, porque es que esto parece jugando al gato y al ratón. Entonces los cogen, hacen un operativo que no es la primera vez que pasa, porque ya les hemos mostrado a ustedes muchos operativos, no es ni el primero ni el segundo, van muchos, y cuando limpian allí la zona, porque ellos también llevan allí escombros, toda clase de desechos, llegan, hacen estos operativos y ellos se trasladan hacia la parte de la minorista sobre la autopista. Debajo del puente Horacio Toro, y se la pasan todo el tiempo en esas, entre el puente y la avenida de Grave y toda esta zona, y juegan al gato y al ratón con ellos. Necesitamos una intervención real. Resulta que es que ser habitante de calle en la ciudad de Medellín y en Colombia no es un delito. Entonces, por ese motivo, las autoridades no pueden cogerlos, no los pueden someter a la fuerza a que estén en un tratamiento. Eso es algo voluntario. Digo yo, es mi pensar, mi opinión. De la única manera que podemos de pronto contrarrestar este fenómeno acá en Colombia, porque no es un fenómeno solamente de la ciudad de Medellín, es un fenómeno en Colombia, sería que esto se convirtiera se convirtiera más como en una política pública, que toda persona que esté en condición de calle y bajo los efectos de las sustancias alucinógenas, porque está allí enviciado con esto, pues que el Estado lo pueda someter, casi que obligarlo a un tratamiento. Mire, sí, Luis. Digo yo, muy importantes las capturas, muy importantes las extinciones de dominio, pero realmente yo creo que lo más importante sería que el trabajo no pare ahí, sino que toda esta semana y todo el mes y prácticamente todo el año estén pendientes de dónde van a migrar estas personas y no obligarlas a que se intervengan precisamente por decirlo así, sino más bien garantizarles una mejor vida, porque yo creo que eso sí sería una intervención real. Bueno, recuerden que en el pasado se ha pensado o se han tenido fincas, sitios donde se han todavía existen recluidos, pero en realidad esta no es esa voluntad de ellos, porque esa voluntad de ellos no los pueden obligar. El alcalde de Medellín se pronunció esta mañana, precisamente cerca de las 11 de la mañana, hace escasos minutos, sobre esta intervención, y esto fue lo que precisó. Miren, cayó el zar del Bronx de Medellín. Era alias Don Omar, vinculado a la estructura criminal La Convivir, de la estructura La Terraza, y justamente esa persona controlaba el 30% de la venta de estupefacientes, o sea, el narcomenudeo,
en el centro de la ciudad de Medellín. Fueron muchos los años que esta persona generó terror, no solo en esta zona, sino en diferentes sitios de la ciudad. Y hoy los que tienen miedo son ellos, los criminales, y no la sociedad. Y ese es el mensaje que hay que empezarles a mandar, que tantos años de sufrimiento, tantos años de dolor, tantos años de tristeza que generaron estas personas en este sitio y en otros sitios, hoy ese dolor y esa tristeza la están sintiendo ya los criminales. Y en esta zona, estos criminales lo que hacían era instrumentalizar a cientos de habitantes de calle que se han ido consumiendo a lo largo de los años por el vicio, por la droga, que se han ido consumiendo sus vidas, y que para nosotros hay dos puntos fundamentales en esta intervención, y es la lucha en contra de estas estructuras criminales, acabar con estas estructuras, pero la más importante, que es recuperar vidas. Muy bien, esas son las palabras del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ante la intervención que se viene realizando allí en la avenida de Grave, precisamente para allí controlar esta zona donde se vende, se comercializa una gran cantidad de estupefacientes en la ciudad de Medellín. José, yo me preguntaba ahora que veía ese panorama tan desolador, tan deprimente, tan triste, porque son muchas personas, y yo me hacía la siguiente pregunta: ¿el Estado colombiano sí le está ganando la guerra a la droga? Yo me hago la misma pregunta, y cuando escucho al alcalde que menciona que esta persona, Don Omar, era el responsable del 30%, espérese, ¿qué va a pasar? Porque ese 30% que se queda aparentemente sin un jefe o sin un líder en su distribución, van a tratar de ganar los que tienen el 70% restante, y quienes están debajo de él, y tratarán pues de salir y de llenar esos vacíos y esas situaciones que se presentan obviamente en una situación criminal, pero de, entre comillas, de libertad de mercados. O sea, sale el responsable del 30% y van a los responsables del 70%, y quienes vienen abajo de tratar de copar ese 30%. José Fernando, pues mire, precisamente el tema que vamos a abordar en un momento son los acuerdos de paz, y con nuestro invitado le vamos a preguntar si dentro de esos acuerdos con las FARC, si hay un punto precisamente que los obligue, o cómo se está tratando, cómo se está llevando a cabo este tema de la droga en Colombia, que es realmente el dolor de cabeza de todos los gobernantes, y yo creo que de todos los ciudadanos en Colombia. Vamos a una pausa y regresamos con mucha más información de hechos de Colombia, Antioquia y Medellín, y por supuesto con nuestros invitados. Muy bien, y continuamos con más información. Julián Camilo Barrientos, ¿qué nos va a contar? Duber, pues le cuento esta lamentable noticia, y es que campesinos de Saravena, en el departamento del Cauca, encontraron a un oso de anteojos descuartizado, y pues las autoridades ambientales inmediatamente empezaron una investigación ahora para lograr identificar al responsable, y determinaron y se dieron cuenta precisamente que había sido un indígena de la zona que lo había descuartizado para comer. Inmediatamente la directora de Parques Nacionales Naturales, Juliana Londoño, pues se puso al mando de esta situación y dijo que se iba a establecer una pena a este ciudadano, y también el ministro de Desarrollo y Medio Ambiente publicó en sus redes sociales y también dio declaraciones para endurecer las penas a personas que causen el daño a patrimonios como este, porque sabemos que el oso de anteojos está en vía de extinción. Un hecho muy lamentable, teniendo en cuenta precisamente eso, que es una especie que está en vía de extinción, pero no lo hicieron simplemente por caza, y queda allí el debate abierto, si se debe castigar o no, porque son unos indígenas que lo cazaron no simplemente por cazar este animal, o sino por el negocio que exacto, fue más por la supervivencia y porque así lo hacen. José Fernando, ¿usted qué nos va a contar? Duber, desafortunadamente, pues en el día de ayer Nacional quedó eliminado de Copa Libertadores, como
daba para pensarlo el comportamiento del equipo en los últimos días. Entre comillas, vea, no ha finalizado el mes de agosto y se puede decir que el equipo verde prácticamente ya perdió el año. Perdió a principio de año la Supercopa, perdió a mitad de año la Liga, el campeonato de la Liga 2018-1 y prácticamente solo le queda la Liga en el segundo semestre del año. Nacional ganó 1-0 Atlético Tucumán, tenía que hacer 2 goles, desafortunadamente el equipo, aunque jugó bien, los planteamientos en juegos anteriores del técnico Almirón y, digámoslo así, lo amarrete que ha sido en algunos partidos, que los que gana, los gana con un gol de diferencia, y jugársela con algunos de los jugadores que él trajo de Argentina, algunos de los refuerzos extranjeros, le pasaron factura, el equipo quedó eliminado, la hinchada Nacional está bastante disgustada, hay quienes sostienen que debe haber un cambio en la dirección técnica del equipo. El equipo viene de un fracaso anterior con un técnico español y un equipo que estaba acostumbrado a ganar, a éxitos con Juan Carlos Osorio sin jugar bien y a éxitos y jugando bien con el anterior técnico Reinaldo Rueda, pasó a ya prácticamente 2 va para 3 temporadas en las que ni juega bien ni se consiguen títulos, desafortunadamente. Pues bueno, José, pues, se hablaba ahora de que decían que él, pues no es que hubiera perdido tantos partidos con Nacional, pero pierde los más importantes, exacto. Pero pierde los definitivos. Los que tenían mayor peso. Bueno, José Fernando, ahora le decía que íbamos a hablar del proceso de paz, de estos acuerdos que se habían firmado con las FARC en el año 2016, cómo avanzaban, en qué estado estaban o en qué estado están, ¿sí? Hemos visto ya cómo poco a poco avanza este proceso de paz con ellos. Hay algunas falencias en unas cosas, se están cumpliendo otras, y precisamente para evaluar cómo van estos acuerdos nos acompaña el profesor de Ciencias Políticas, Borja Palladini. Él es un profesor encargado precisamente de realizarle unos estudios a estos acuerdos, de evaluar cómo avanzan, cómo van, del Instituto de Kroc de la Paz de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Profesor, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, profesor, comencemos contándole a nuestros televidentes cómo está hoy ese proceso de paz. Bien, el Instituto Kroc fue invitado para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo y que el gobierno y la sociedad colombiana tuviera un instrumento independiente para medir la implementación. Nuestro ejercicio mide 578 compromisos concretos que están en el acuerdo. De ese análisis, recogiendo mucha información de todo el país, hemos identificado que 353 compromisos ya están en marcha, han arrancado su implementación. Ese es un 61% del acuerdo. Es importante mencionar que la implementación de un acuerdo de paz es un proceso generacional. El acuerdo habla de 15 años, la experiencia comparada muestra que son procesos de 20, 25 años. El reto, un gran reto hacia adelante, es pasar de una lógica de acuerdo de paz a una lógica de proceso de transformación y proceso de paz, porque la paz es algo que beneficia a todos los colombianos. De estos 353 compromisos que usted menciona, que ya se están llevando a cabo, que se están trabajando desde las diferentes instituciones aquí en Colombia, ¿cuál es el compromiso que más han adquirido precisamente estas personas de las FARC? Sí. Colombia en 18 meses, 18-20 meses que lleva de implementación ha avanzado significativamente en algunos temas en que en otros países requirieron 3 o 4 años. Colombia se logró el fin del conflicto armado con las FARC, se logró que las FARC se convirtieran en un partido político democrático, se ha puesto en marcha los mecanismos de justicia transicional, el proceso de implementación está siendo muy resiliente a las muchas crisis y problemas, se recupera y avanza, y eso muestra avances importantes y muestra un compromiso importante del gobierno, un compromiso importante de las FARC y también un compromiso importante del conjunto de actores de la sociedad colombiana. Eso es importante, y si tú miras lo que ha pasado en Colombia en un año y medio versus lo que pasó en otros procesos de paz en el mundo, Colombia muestra buenas noticias. Hay algunas dificultades. Hay que avanzar en la seguridad de los líderes, hay que avanzar en el desarrollo de normas que permita agilizar la reforma rural, que permita agilizar el proceso de entrega de tierras a víctimas, a campesinos, a mujeres, a
líderes sociales, que permita avanzar en la formalización de la tierra, que permita avanzar en el fortalecimiento de los municipios en territorios rurales apartados a través del catastro multipropósito. Hay retos importantes, pero no hay duda que en 18 o 20 meses, en términos comparados, Colombia tiene buenas noticias. ¿Cuál es ese punto que ustedes evalúan que está más quedado precisamente en estos acuerdos? Hemos identificado 4 preocupaciones grandes. La primera tiene que ver con la seguridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y también excombatientes de las FARC. Los líderes sociales están llamados a implementar el acuerdo, a liderar esos procesos en los territorios, a ser el puente entre la sociedad y el Estado. Si esas personas que juegan roles de liderazgo se sienten amenazados o están siendo asesinados, eso pone en riesgo la implementación del acuerdo, pone en riesgo la calidad de la paz, pone en riesgo la posibilidad de que la paz beneficie al conjunto de la sociedad colombiana. La segunda alerta tiene que ver con el proceso de reincorporación. Es necesario avanzar de forma más efectiva para generar opciones de vida de esos excombatientes que dejaron las armas y que necesitan un proceso de acompañamiento para que se reincorporen a la vida social y política. De esas excombatientes, pero también de las comunidades que los acompañan, de las comunidades cercanas donde están estos excombatientes. Es importante porque esa es la bisagra entre una paz negativa, se acabó el conflicto armado, y una paz positiva, mejoramos la seguridad, mejoramos la estabilidad, mejoramos la inversión pública, mejoramos la inversión en la educación, la salud rural, mejoramos la calidad de vida de la gente. Otra alerta tiene que ver con, hay que pasar de una lógica de sprint, se ha corrido mucho para arrancar la implementación, a una lógica de maratón. Necesitamos que como sociedad colombiana avancemos en procesos de cambio que requieren un compromiso sostenido, no de este gobierno, no del anterior, sino de los próximos 3 gobiernos, de la sociedad, del encuentro entre diversos actores para transformar problemas que tenemos en común. El gran avance importante de la guerra a la paz es que antes veíamos al otro como el problema. La paz nos obliga a, con el otro, con el diferente, con el que antes fue enemigo, con el que antes estigmatizábamos, a construir la paz con ellos. La paz nos obliga y nos invita a construir con el otro, y eso es importante y es un reto hacia adelante. Profesor, para nadie es un secreto que los acuerdos, cuando estuvimos en elecciones, pues se ponían allí como en bandeja para que nosotros los colombianos decidiéramos por uno o por otro candidato que en ese momento vea la presidencia. Sufren mucho los acuerdos en el momento que los colombianos deciden que querían como presidente un gobierno de derecha. Sí. Vamos a ver, un acuerdo de paz es un compromiso nacional, pero también tiene implicaciones internacionales. Creemos que es importante pasar de una lógica de acuerdo de paz a una lógica de transformación para la paz, de proceso de paz, que como he dicho es un proceso a largo plazo. El gobierno actual ha mostrado mucho interés en construir sobre lo construido. Quieren mostrar resultados y saben que es una posibilidad de mostrar resultados rápidos, es avanzar en muchos avances que hubo. Probablemente harán ajustes y tienen todo el derecho de hacerlo porque también hay cambios políticos de las prioridades. El reto es entender que la paz requiere hacer esos ajustes a partir del diálogo, a partir de la concertación, no como una imposición, incluyendo a aquellos que originalmente firmaron el acuerdo como un proceso nacional. El gobierno de Duque, del presidente Duque, habla de un diálogo nacional, de un diálogo por el país. Eso es importante. Lo mejor que le puede pasar a un acuerdo de paz es que se abra la posibilidad de otros acuerdos, de otros diálogos, de otros consensos, con más participación, con más actores, incluyendo las voces de las organizaciones sociales, de los empresarios, de la sociedad civil, de los excombatientes, de los campesinos. Eso es un proceso de paz, es un proceso de incrementar la legitimidad de los acuerdos para generar procesos de cambio a largo plazo que beneficien al país. Es un vacío de los acuerdos la gran cantidad de disidencias, por ejemplo, para el caso de las FARC. Un patrón común a los procesos de paz es que un porcentaje de los excombatientes o de los combatientes no se vinculan al proceso de paz. Eso ha pasado en muchos países. El reto es manejarlo, desde la seguridad, pero también desde la protección. El reto es seguir luchando contra aquellos actores que generan inestabilidad y generan una paz de poca calidad o incluso que continúe la violencia por otras formas. Eso es un patrón común. Es importante entender que a nosotros nos preocupa más que el hecho de que algunos excombatientes vuelvan a la guerra. Puede pasar, es normal que ocurra,
De momento los números preocupan, pero no es diferente a lo que ha pasado en otros países. Nos preocupa más la capacidad que tienen esas economías ilícitas del narcotráfico, sobre todo, de generar opciones de vida para jóvenes. No nos preocupa tanto el viejo guerrillero que estuvo 30 años en el monte, que está desmovilizado y que vuelva al monte. Nos preocupa más la posibilidad de que esa disidencia o que ese actor criminal o que esa banda de narcotráfico reclute a jóvenes que no tienen opciones de vida lícitas y que ven en la ilegalidad una oportunidad. Entonces el enfoque creo que debe ser hacia la prevención del reclutamiento y hacia la generación de opciones de vida lícitas. Desde su experiencia y su conocimiento, este proceso posterior al acuerdo, ¿cuántos años más o menos debe durar? Digamos, el proceso de construcción de paz es un proceso generacional. Estuvimos 60 años en conflicto armado, es necesario que construyamos al menos una generación de construcción de valores y prácticas de paz. Es un proceso generacional. El acuerdo de paz va a sufrir ajustes con la implementación. Parte de nuestro trabajo es ayudar a que los actores en Colombia entiendan qué elementos están generando cadenas positivas de transformación, pero también qué elementos están dificultando ese proceso de paz y ayudar a que se ajuste la implementación a nuevas realidades, a nuevas prioridades políticas, pero siempre manteniendo un espíritu. Un acuerdo de paz es un acuerdo entre dos actores. El proceso de paz debe ser acuerdos entre muchos actores y ese es parte del reto hacia adelante. Bueno, vamos a una pequeña pausa, pero no se muevan, ya regresamos con más información y vamos a continuar hablando de este tema. Les quiero recordar a ustedes que nosotros también estamos en la aplicación Nos Cogió la Noche. Usted nos puede descargar desde su equipo celular, descargue su aplicación y allí usted va a recibir el contenido de todo lo que hablamos en este programa, en nuestra emisión central, también de toda la información que minuto a minuto vamos publicando en nuestras diferentes redes. Ustedes nos pueden ver, es muy sencillo, descargan la aplicación Nos Cogió la Noche y desde allí también nos pueden Señal ver. En vivo. Porque tenemos algún inconveniente con nuestra cuenta de Facebook Live, pero también nos pueden ver en señal en vivo a través de nuestra aplicación. Vamos a una pausa, no se muevan, ya regresamos. Bien, continuamos hablando de esta evaluación a lo que es el proceso de los acuerdos con las FARC y les recuerdo que nos está acompañando en la mesa el profesor de Ciencias Políticas Borja Paladini y él pues, es quien está allí a la cabeza de este estudio, de estar evaluando todos estos acuerdos. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para evaluar si se están cumpliendo o no los acuerdos? ¿Qué estrategia, qué metodología están implementando? Pues el instituto creo que es una institución académica y lo que ha hecho es coger el acuerdo e identificar en el acuerdo los compromisos concretos, medibles y observables. Son 578. Tenemos un equipo aquí en Nacional, son 30 personas que diariamente están recogiendo información de muchas fuentes, del gobierno, de la sociedad civil, de la prensa, de los estudios de percepción, de centros de pensamiento especializados y verificando esa información, analizando información, se codifica en una gran base de datos y al día de hoy esa base de datos nos permite mirar en detalle qué está pasando en cada uno de esos compromisos desde muchos puntos de vista. Cruzando esa información podemos hacer un análisis de avances, de dificultades, de retos, de dilemas. Precisamente. ¿Ese estudio les ha permitido a ustedes definir como algo quedó faltando o no quedó faltando nada en los acuerdos? Sí, ¿Qué bueno, quedó faltando? En el texto del acuerdo, el acuerdo colombiano es de los más integrales que se ha firmado nunca. Eso genera esperanza, pero también genera dificultad porque no se puede implementar todo de golpe. El acuerdo no incluye cosas que sí se incluyen en otros acuerdos, como por ejemplo los temas de reforma de cuerpos de seguridad. En el colombiano no se incluyó, fue una línea roja del presidente Santos y no se incluyó. Eso muestra que es un acuerdo que tiene muchos temas comunes a otros acuerdos, pero también tiene muchas innovaciones propias colombianas. Es la primera vez que un centro de investigación universitario asume un rol como estos frente a una investigación precisamente de acuerdos de paz. Y yo sí quisiera saber cuál es la mirada que tienen estos acuerdos ante el mundo, cómo lo está recibiendo toda esta población. Sí,
Es la primera vez que se hace un seguimiento en tiempo real a la implementación de un acuerdo. Normalmente los estudios analizaban 10 años atrás qué pasó y cómo se hubiesen podido hacer las cosas. Aquí estamos analizando en tiempo real y se genera información a los tomadores de decisión que les ayude a identificar avances, dificultades y ajustar la implementación frente a ese análisis. Es la primera vez que ocurre. El acuerdo de paz colombiano, el proceso de paz, en términos internacionales es muy bien valorado. Incluye varias innovaciones, es un acuerdo de paz que atiende a problemas estructurales, es un acuerdo de paz que en términos comparados ha hecho un proceso de reincorporación de la guerrilla, de cambio las balas por los votos rápidos, se ha convertido en un partido político. El cese al fuego y el desarme fue en términos comparados muy exitoso, se utiliza ya como ejemplo para otros modelos. Pero por supuesto es un acuerdo de paz que requiere tiempo, que su implementación es una apuesta generacional y que requiere construir nuevos consensos, integrar nuevas voces y pasar de una lógica de acuerdo a una lógica de proceso mucho más inclusivo y participativo. Profesor, ¿cuál de los dos actores ha violado más los acuerdos? ¿Las FARC o el gobierno y en cuáles puntos? Por definición, un acuerdo de paz normalmente obliga más al Estado, porque se trata de que el actor insurgente deje las armas y se convierta en actor político. Ese conjunto de medidas que obligaba a las FARC a dejar las armas, a cesar el fuego, a iniciar un proceso de reincorporación, tiene niveles de avance sólidos en el corto plazo y es importante. Pero todo lo pendiente tiene que ver con la responsabilidad del Estado de ofrecer bienes y servicios a su población. Y tiene que ver con el acuerdo, pero tiene que ver también con la vida política normal. Entonces, el reto hacia adelante es lograr que esos acuerdos que tienen que ver con la calidad de vida de la gente se implementen en procesos de cambio, en procesos que obligan y deberían orientar a diversos gobiernos en adelante. La paz negativa, que es el fin del conflicto armado con las FARC, ya se ha logrado. El reto ahora es una paz positiva, una paz transformadora de calidad, y ese es un reto que tiene que asumir este gobierno, los próximos gobiernos, en alianza con las diversas fuerzas y actores de la sociedad. ¿Y cuál es ese punto que el Estado colombiano no ha cumplido? Sí. Creemos que hay que pasar de una lógica de sprint. En los últimos 20 meses se ha corrido mucho para sentar las bases de la implementación, para diseñar leyes, instituciones. El reto ahora es pasar a una lógica de maratón, una lógica de sostener ese cambio que empiece a beneficiar al conjunto de la sociedad, que empiece a beneficiar a esos campesinos que viven en zonas rurales muy apartadas en donde el Estado es muy débil, que empiece a beneficiar a el conjunto de las organizaciones y de los campesinos y otros actores. El proceso de cambio es un proceso que hay que sostener en el tiempo y hay que quizá no ir tan rápido, pero empezar a poner el foco en la calidad de la paz. Listo, pues al profesor le agradecemos su presencia en Nos Cogió la Noche, un tema. Creo que hay mucho que hablar sobre este tema y hay mucho más que evaluar. Por acá lo esperamos en otra oportunidad para que nos siga contando cómo avanza el tema de los acuerdos con las FARC. José Fernando, cuénteme una noticia. Y le cuento noticias, Duber, de la Vuelta a España. Hoy se corrió una etapa más de la quinta en esta competencia ibérica, competencia que cambió de líder, pero en general, salvo el nuevo líder, los colombianos siguen en las mismas, o por lo menos con la misma distancia con los competidores que también aspiran al título, y caen un puesto más en la general. Nairo pasó del 8º al 9º, lo mismo pasó con Miguel Ángel y con Rigoberto Urán, que son las cartas fuertes pues, del ciclismo colombiano, en esta la última de las 3 grandes este año. Julián, ¿usted qué tiene para contarnos? Le cuento, Duber, que precisamente hablando de este tema, en la vereda La Mina del municipio de Briceño, mientras integrantes del ejército se encontraban haciendo unos operativos, uno de ellos perdió 2 de sus extremidades y dicen las autoridades que los responsables serían disidencias del Frente 36 de las FARC. Esto ocurrió cuando un artefacto que se encontraba sembrado en el territorio donde estaban estalló. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. En segundos regresamos porque vamos a hablar del municipio de La Ceja. No se muevan. Y como les decía antes de salir a comerciales, pues vamos a hablar del municipio de La Ceja. Vamos a dar como un giro bastante amplio entre lo que estábamos tocando, que era el acuerdo con las FARC, los acuerdos, la evaluación, y vamos a hablar de un tema mucho más amable,
que es más agradable para todos, y por eso nos acompaña a esta hora el alcalde Elkin Ospina del municipio de La Ceja. Alcalde, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Bueno, primero agradecerle la invitación y desde acá darle un saludo a todos los antioqueños y colombianos que nos están viendo en diferentes partes de Colombia y del mundo. Así es, porque recordemos que nos ven a través de nuestra tele en muchos países del mundo. Alcalde, me contaron que están remodelando el parque principal del municipio de La Ceja. Cuénteme si es verdad y cómo va. Vamos muy bien, es un proyecto que inició en el mes de enero, más o menos el 16 de enero. Al principio pues no era fácil por la lluvia, fue inclemente el invierno que tuvimos unos 2 o 3 meses, pero hoy ya llevamos un proyecto muy avanzado, donde también estamos haciendo una reposición total de nuestro sistema de redes de acueducto alcantarillado, con recursos de regalías del gobierno nacional. La semana pasada tuvimos una auditoría extensa de toda la semana de los auditores del Sistema General de Regalía, donde nos dieron una favorabilidad del 88% en la ejecución del proyecto. Eso quiere decir que va muy bien. Quiero también darle las gracias a la Gobernación de Antioquia, porque también le está haciendo un aporte de 3.000 millones de pesos a este gran proyecto, y ya lo otro serían recursos propios. Entonces hablamos de 1.700 millones de la Nación a través del sistema de regalías, 3.000 de la Gobernación, y el municipio le aportaría alrededor de unos 6.000 millones de pesos. Estamos hablando de un parque más de 10.000 millones de pesos. Un parque que se está acercando entre los 9.800 a unos 10.200 millones de pesos. Un parque que tiene 3 grandes componentes: una zona bosques, más de 76 árboles nuevos, zonas verdes y diferentes atractivos. Tenemos también una zona aguas, donde vamos a conservar nuestra fuente, pero aparte de eso vamos a tener espejos de agua y algunos chorros interactivos para nuestros niños, jóvenes, y todo lo que va a ser la plaza pública. Sin lugar a dudas, va a ser uno de los mejores parques que vamos a tener en el departamento de Antioquia, dicho ya por muchos arquitectos y diseñadores que han ido, que han conocido la maqueta y que están constantemente vigilando, oyendo a ver el parque principal. ¿Va a quedar completamente peatonal o va a seguir circulando vehículos por ahí? Nosotros tenemos 2 vías que van a seguir dando servicio, pero ya en adoquín muy pequeñas. La Ceja tenía unas vías muy amplias, no sé si se acuerdan. Teníamos más de 80, 100 parqueaderos para vehículos en el parque principal, parqueaderos para más de 200 motos y unos andenes muy pequeños. Lo que buscamos nosotros es devolverle esos 10.000 metros de espacio público, no solamente a los cejeños que se lo merecen, sino a todos los antioqueños, colombianos, a todos los propios y extraños. Y bueno, ya realmente pues vamos a cambiar el parque. Realmente solamente teníamos un 25% de espacio para el disfrute de los habitantes. Hoy lo vamos a revertir, va a quedar más o menos 80% de espacio público y solamente un 20% para que transiten los vehículos. Y cerca al parque hay parqueaderos, o sea, porque usted nos habla de mucho espacio que era utilizado por vehículos. ¿Esos vehículos para dónde van? Bueno, lo primero es que nosotros estamos ya también con vías arterias principales, sobre todo para los vehículos pesados y todos los que generan carga y descarga en el parque principal, de modo que puedan tener una mejor movilidad, pero definitivamente va a haber que hacer transbordo a la hora de traer al gran comercio del parque principal los productos. Y ya se está promoviendo con acuerdos municipales, de modo que se puedan construir parqueaderos cerca al parque principal. De hecho, pues nuestras vías alrededor se utilizan mucho también como parqueaderos. Vamos a buscar regularizarlos mucho mejor a través de zonas de estacionamiento regulado, pero para nosotros lo principal era devolver ese espacio público a todos los cejeños. Alcalde, su municipio es uno de los más apetecidos del oriente antioqueño y ha ido creciendo bastante en el tema de turismo. ¿Cómo está el turismo allá y cómo está la situación económica, especialmente los fines de semana, que sube tanta gente desde la ciudad de Medellín? Porque es que venir a la ciudad de Medellín para los extranjeros y no ir al municipio de La Ceja es como no haber estado acá en la ciudad. Es un municipio referente, casi que obligatorio para quienes nos visitan. Sí, nosotros nos hemos venido preocupando mucho por generar un mejor equipamiento, más espacio público, parqueaderos para nuestros visitantes, seguridad, porque es que La Ceja hoy viene invirtiendo, muchas personas del mundo y antioqueños y colombianos quieren invertir en La Ceja, pero porque sienten que es un municipio seguro, que se está generando más espacio público por metro cuadrado por habitante, y con todo el entorno que se está dando en el oriente, que claro, se están dando unas condiciones importantes en el oriente para que el oriente sea un buen vividero. Por eso siempre mi preocupación de que cada vez debemos de pensar mucho más en región,
porque es un fenómeno que está pasando en La Ceja y en algunos municipios, pero hoy como alcalde pues he venido haciendo lo propio en mi municipio, una mejor planeación. Logramos aprobar el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que el municipio de La Ceja lo tenía desde el año 2000, muy obsoleto, con unas normas muy ambiguas, y eso daba la posibilidad de que se construyera a veces de una manera desordenada. Hoy con este nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial ya sabemos para dónde va La Ceja, un Plan Básico de Ordenamiento Territorial que le va a traer recursos solamente en plusvalía por más de 600.000 millones de pesos al municipio de La Ceja para generar unas obras de infraestructura importantes y también aportar en la parte social unas infraestructuras sociales que se necesitan. Entonces yo creo que esa visión hace que el municipio de La Ceja sea uno de los mejores para visitar, y hoy vengo hablando mucho de lo que habla nuestro presidente Uribe, de que el municipio de La Ceja puede utilizar muy bien también esta economía naranja en diferentes aspectos culturales, turísticos, en algún momento algunos proyectos innovadores, de modo que se pueda generar también ingresos en nuestra región y en el municipio de La Ceja. Usted no mencionaba, qué pena, Juli, que va a lograr duplicar el presupuesto del municipio, el que recibió y el que va a entregar. ¿Cuánto era el presupuesto que usted recibió hace 2 años y cuál es el que va a entregar? Nosotros en el año 2016, cuando inició el 1 de enero, tenía un presupuesto de 32.500 millones de pesos para ejecutar en esa vigencia del 2016. En ese momento el municipio era categoría quinta, hoy estamos en categoría tercera. Este año espero estar muy cercanos a los 70.000 millones de pesos ya de presupuesto aprobado en el mes de noviembre, y esperamos nosotros antes de terminar este gobierno de que el municipio de La Ceja sea categoría segunda. No entendía cómo un municipio como La Ceja estaba en categoría quinta, simplemente era pereza administrativa y de lograr que tenga los recursos que hoy estamos teniendo para generar obras importantes que venimos haciendo. Ya no tanto si no resulta recursos del gobierno nacional, que no resultan, hoy es muy difícil conseguir un proyecto en el gobierno nacional, que el municipio tenga la posibilidad de hacerlos con recursos propios. Hoy nos ha apoyado mucho la gobernación. Claro que la gobernación ha apoyado a todos los municipios del departamento de Antioquia. La Ceja no ha sido la excepción, pero yo creo que lo importante de los municipios es eso, que podamos buscar los propios recursos, ser eficaces en la parte fiscal, creativos. Nosotros venimos cobrando plusvalía, yo diría, como único ejemplo, yo me atrevo a decir que en Antioquia y pocos en Colombia de cobrar plusvalía. Es muy difícil a veces para un gobernante, nosotros lo hemos logrado implementar con estudios serios, y de ahí pues lo que se ha podido venir haciendo en obras importantes para La Ceja. Alcalde, bien importante, ahorita en octubre se desarrolla la tercera versión de Antioquia le canta a Colombia. Contémosle a los televidentes precisamente de qué se trata este evento tan importante para el país. Ahorita que hablábamos de economía naranja y del turismo, de que nos hablaba Duber también del turismo en La Ceja, pues claro, entonces esta administración, este alcalde ha querido también llevar unos eventos importantes al municipio de La Ceja, de modo que podamos nosotros seguir trabajando en la parte turística. Qué mejor que este evento tan importante, Antioquia le canta a Colombia, ya tercera versión en La Ceja, estaba en Santa Fe de Antioquia, llegamos a un acuerdo con ellos y ya está la tercera versión. Vamos a tener de hecho unos diferentes concursos que ellos están promoviendo también en los municipios del oriente, algunos de Antioquia, más todos los visitantes que vamos a tener de Colombia. Esperamos que este concurso se quede en Colombia y traer otros importantes. Quiero con ellos mirar la opción de hacer un concurso de duetos de orden internacional y que quede ya dentro del marco del toldo, de las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores, y lo que venimos haciendo con la media maratón internacional, cada vez más internacional. Hemos llegado a tener hasta participantes de 14 países y eventos como el que pensamos también en la clásica del municipio de La Ceja, ahora que tenemos esa gran oportunidad, o este gran cejeño Fernando Gaviria, pues impulsar también, seguir impulsando el ciclismo. Todo ese tipo de eventos culturales y deportivos es lo que buscamos nosotros en La Ceja para que efectivamente nuestra economía fluya y podamos generar también ingresos a los habitantes del municipio. Alcalde, hay un tema que no lo puedo dejar pasar y es la seguridad. Todos los municipios del departamento, ninguno se salva de esta problemática del microtráfico, pero ustedes precisamente han venido haciendo unas intervenciones importantes allí en el municipio. Cuéntenos cómo va el tema de seguridad. Yo les cuento, cuando yo llegué al municipio de La Ceja teníamos 19 homicidios. Ese era el por año. En el 2015 fueron 19 homicidios. Nosotros nos propusimos empezar a rebajar todos los niveles de inseguridad que tenía el municipio de La Ceja. Nosotros teníamos fleteos en el parque principal de La Ceja. Hoy no tenemos ni un solo fleteo
en los últimos, digamos que me sucedió uno recién llegado de 3 millones, es el único que me acuerdo. O sea que podemos decir que prácticamente no hemos tenido fleteos. Todo el tema de microtráfico, nosotros hemos logrado más o menos unas 350 capturas, hemos hecho 4 operativos de grandes proporciones en el municipio de La Ceja con el acompañamiento de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de la SIJÍN, la Gobernación, demoliciones, la Gobernación de Antioquia, 11 casas demolidas, más o menos unas 13 por expropiación con la Fiscalía, con órdenes de la Fiscalía, extinción de dominio, más o menos unas 14 o 15. Yo creo que esos indicadores es difícil que los tenga un municipio. Y eso lo hemos hecho también con un trabajo articulado con la comunidad, pero también con las cámaras de seguridad. Que ustedes saben que en estos días pues salió ahí una polémica, una situación que realmente no entendemos, porque ese centro de monitoreo que tenemos hoy en el municipio de La Ceja es de los más modernos. Es un centro de monitoreo que le han ido prestando servicio no solamente a La Ceja, sino a otros municipios. Hay un caso que a mí me conmovió mucho y fue el homicidio de un padre por fletearlo ahí en San Antonio. Yo sé que ustedes se acuerdan, en un taxi que claro que lo ultimaron. Y en el municipio de La Ceja, con nuestras cámaras de seguridad, logramos coger los pillos estos que lamentablemente hicieron ese atentado contra nuestro sacerdote. Entonces, esas cámaras de seguridad, más todo el trabajo que hemos venido haciendo con la comunidad y esa decisión de que el municipio sea más seguro, pues hoy tenemos. Este año yo creo que llevamos 2 homicidios o 3 y creo que son por violencia transfamiliar, sé de un hermano que mató a otro en su casa, intolerancia. Y nosotros no tenemos allá homicidios violentos, fleteos. Hoy tenemos situaciones de robos pequeños, como La Ceja tiene tantas bicicletas, es el municipio más bicicletero de Colombia, entonces nos roban bicicletas, porque la gente las deja por ahí mal parqueadas, pero gracias a Dios no tenemos hechos violentos y por eso también el deseo de la gente es llegar a vivir a La Ceja porque se sienten seguros. A propósito del tema que usted mencionaba y que le armó el diputado Noreña, José Luis Noreña, lo que él mencionó como el cartel de las cámaras en La Ceja. Yo creería que cuando uno habla de un cartel es porque entonces pasa en muchos municipios, pasa con ciertas organizaciones donde se pueda comprobar unos hechos pues consecutivos. Entonces yo creo que esa palabra de cartel es algo muy delicado, no debe ser así. Y él después ya empezó a hablar pues de unos sobrecostos y nosotros lo que siempre hemos dicho, y además también la empresa también se pronunció en el sentido de que se hizo todo el debido proceso de contratación según Ley 80, se cumplió con todos estos requisitos, donde él también hablaba de esos sobrecostos, que porque él fue y saca unas cotizaciones, pues seguramente si hoy vamos y hacemos unas cotizaciones y las cámaras me las voy a llevar yo, déjenmelas en estas cajas y tengo que ir a instalarlas, pues es totalmente distinto. El centro de monitoreo que requería el municipio era adecuarlo. Para llevar la transmisión de todas estas cámaras de seguridad se necesitaron antenas alrededor del municipio en diferentes partes altas hasta donde, o sea, hubo que instalar infraestructura, pero también hay que pagar, digámoslo así, un arrendamiento. Y las cámaras, pues, del municipio de La Ceja son muy modernas, son 40 puntos, pero no son 40 cámaras, son 200 cámaras, porque son 40 puntos, pero con 5 cámaras cada punto de 360 grados, entonces son unas discusiones que realmente pues nosotros no hemos querido tampoco entrar en esa discusión. De los mejores proyectos que tenemos nosotros en el municipio de La Ceja son las cámaras de seguridad. Él alguna vez también habló del parque principal y yo creería que en ese sentido ha tenido un poco de equivocaciones, en el sentido de que la gente quiere mucho la remodelación del parque y la gente defiende mucho su centro de monitoreo por los resultados que ahí están. ¿Y por qué esa persecución? No, pues yo realmente pensaría que es un tema político, lo he dicho así. El señor padre de él vivió en La Ceja, al igual que el diputado José Luis. El papá de él aspiró a la Cámara de Representantes en el año 2010 por el partido de la U. Yo tuve la oportunidad también de ser candidato. En su momento yo llegué a la Cámara de Representantes. El doctor Noreña no llegó, él sacó como 400 votos en La Ceja. 400 en La Ceja, yo saqué 7.000 votos en La Ceja. Y a la final yo saqué la curul y creo que de ahí vino una situación que es más política. En el año 2015, cuando yo aspiro a la alcaldía, pues lógico que no conté con el apoyo de ellos. Ellos tuvieron otro candidato, nosotros logramos ganar la alcaldía. Y yo esto lo he llevado más a una situación política. Realmente yo no he tomado tampoco ninguna medidas porque venimos trabajando bien, mostrando resultados. Esta es una situación personal, ustedes no han escuchado de La Ceja ningún tipo de escándalo de ninguna manera, ni de parte nuestra. Nos dedicamos a mostrar resultados. De hecho, el proyecto del parque les contaba que estaba con auditoría del Gobierno Nacional.
El gobierno departamental tiene también en todos los proyectos, nos ha apoyado la gobernación departamental y ellos van y auditan también todos los proyectos que tenemos en conjunto. Entonces, no, yo simplemente pues espero que de pronto él cambie un poco, reaccione, porque en últimas pues sí se genera un daño lógico, personal a Elkin Ospina, del nombre Elkin Ospina, también al municipio que es el de él, porque en últimas este es el municipio también de él, y nosotros lo que estamos esperando los ejeños es al contrario, que él logre traernos proyectos desde acá, desde la gobernación, que nos acompañan tanto, y ideas y propuestas para mejorar la vida de todos los ejeños. Esa es la gran ilusión de un municipio cuando tiene un diputado, un congresista, que mejoren las condiciones de vida de su pueblo, de su municipio. Lo hice yo cuando estuve en el Congreso, yo tuve la oportunidad de ser representante de la Cámara y logramos inversiones importantes por alrededor de 17.000 millones de pesos para el municipio de La Ceja. Entonces yo creería que no, total tranquilidad. Los órganos de control pues efectivamente de oficio han ido también a hacer todas las inspecciones de rigor, entonces ahí estamos. Alcalde, le agradecemos, muy cogidos de la noche, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa y pues quedan las puertas abiertas para que nos vuelva a acompañar. A todos nuestros televidentes también, muchísimas gracias. Recordamos que a las 5 de la tarde volvemos con nuestra emisión central. Que tengan una feliz tarde.